En este capítulo de Conexión con Español, el viaje de la lengua española. La lengua española, también conocida como castellano, tiene un origen fascinante que se remonta a más de 1000 años. Su historia comienza en la península ibérica, donde las tribus celtas e íberas poblaron esta región. Aunque el latín llegó con la romanización de Hispania alrededor del siglo III a.C., no fue sino hasta la llegada de los visigodos y más tarde de los árabes en el siglo VIII que el proceso de la evolución lingüística comenzó en serio. Durante casi 800 años, los árabes ocuparon gran parte de la península, influyendo notablemente en el idioma. Palabras como almohada, aceituna y azúcar son solo algunas de las contribuciones árabes al vocabulario español. Así, el español comenzó a tomar forma, fusionando elementos del latín y del árabe, creando una lengua rica en diversidad. A medida que los reinos cristianos comenzaron a unificarse en el siglo XV, el castellano se estableció como lengua oficial de Castilla. En 1492, un año crucial en la historia de España, Cristóbal Colón zarpa hacia el Nuevo Mundo, llevando consigo la lengua española. Este evento marcó el comienzo de la expansión de la lengua en América Latina y otras partes del mundo. Con la colonización, el español se esparció a lo largo y ancho de América, adaptándose y mezclándose con las lenguas indígenas. De esta forma surgieron variantes locales con sus propias particularidades, marcas culturales y expresiones. Hoy en día el español se habla en 21 países de América Latina, además de España y partes de África, como Guinea Ecuatorial. El siglo XX fue testigo de un revitalizante interés por el español. A medida que la economía global se expandía, el español se posicionó como una de las lenguas más habladas en el mundo. Según el Instituto Cervantes, más de 580 millones de personas hablan español hoy, aproximadamente 400 millones como lengua materna. Esto lo convierte en el segundo idioma más hablado del mundo por hablantes nativos, solo detrás del chino mandarín. Aprender español no es solo una cuestión de comunicación. En un mundo cada vez más interconectado, hablar español ofrece ventajas significativas. Estudios han demostrado que el español puede aumentar las oportunidades laborales. En los Estados Unidos, la población hispana está en constante crecimiento y se estima que para 2060, 1 de cada 3 personas en Estados Unidos será hispana. Esto genera una alta demanda de profesionales que hablen español en diversas industrias, desde la medicina hasta el comercio y la educación. Además, el español es la segunda lengua más utilizada en Internet, con un crecimiento del 800% en términos de contenido digital en la última década. Las oportunidades de acceder a información y cultura son inmensas. Aprender español no solo abre puertas en el ámbito laboral, sino también brinda la oportunidad de sumergirse en un mundo de literatura, arte, cine y música vibrantes. A pesar de su rica historia y su presencia global, el aprendizaje del español a menudo se enfrenta a desafíos. Muchas personas sienten que dominar un nuevo idioma es una tarea titánica, pero cada pequeño paso cuenta. Las herramientas modernas, como aplicaciones educativas y plataformas de intercambio de idiomas, hacen que el aprendizaje sea accesible y atractivo. Imagina poder sumergirte en una conversación con alguien en Barcelona, México o Buenos Aires. Cada intercambio te permitirá comprender mejor sus culturas y modos de vida. A través del español no solo aprenderás un idioma, sino que también construirás puentes entre diferentes realidades humanas. La historia del español es la historia de un pueblo que ha superado adversidades, adaptándose y evolucionando. Cada palabra que pronunciamos está cargada de significado y herencia. Por lo tanto, al aprender español, no solo te conectas con miles de millones de hablantes, sino que también te conviertes en parte de esta rica historia. Hoy en día, el español sigue un camino de expansión y transformación. La influencia de la cultura hispana en la música, la literatura y el cine continúa creciendo, y el interés por aprender el idioma no demuestra signos de disminuir.
La lengua española no es solo una herramienta de comunicación, es un vehículo de emociones, historias y conexiones humanas. Conclusión. La lengua española, nacida de la fusión de culturas y lenguas, es un testimonio de la riqueza y la diversidad de la humanidad. Aprender español no es solo adquirir habilidades lingüísticas, es abrirse a un mundo lleno de oportunidades. No importa en qué parte del mundo te encuentres, el español es un puente hacia nuevas culturas y un camino hacia el crecimiento personal. Así que, da ese paso hoy, aprende español y descubre las maravillas que el idioma tiene para ofrecer. Agradecemos que llegaras hasta el final. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.